Hola a todos y a todas, mi nombre es Marcela Reyes y gracias les damos porque siempre nos están sintonizando en nuestras videoconferencias por parte del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Hoy les presentaré más bien al ingeniero Wendel Antonio Mejía Tinoco. Él es de la Universidad Nacional Agraria y nos estará hablando sobre el FES Moringa, fuente proteica alternativa no convencional para alimentación porcina. Tenga muy buenas tardes, ingeniero, un placer tenerlo por acá. Buenos días, estimados compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles de alternativas no convencionales para la producción porcina, alternativas proteicas, algo no convencional que nosotros no estamos acostumbrados con qué alimentar nuestros cerdos, y entonces esto se llama FES Moringa. Bien, nosotros estamos acostumbrados a alimentar nuestros cerdos con los desperdicios que salen de otros sistemas de producción, como en este caso lo que es el suero, algunos desperdicios de cocina, y también tenemos, cuando tenemos altas cantidades de cerdo, pues estamos acostumbrados también a alimentarnos con concentrado. Sin embargo, nuestros productores desconocen que tenemos una gran cantidad de alternativas no convencionales en el campo que las podemos nosotros utilizar para la alimentación de estos animales y que nos ofrecen los contenidos nutricionales que estos animales necesitan. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a hablar de lo que es la FES Moringa. Primeramente quería explicarles qué es la FES. La FES es fermentación en estado sólido. Esta es un material de que se elabora en un material sólido con una cantidad de humedad. ¿Qué nosotros esperamos del material sólido? Esto nos aporta algunos microorganismos benéficos que ayudan a elevar la cantidad de proteína presente ahí. Nosotros sabemos que en la caña de azúcar tenemos una microflora presente en el tallo de que se llama Saccharomyces cerevisiae. Cuando nosotros hacemos la fermentación en estado sólido, nosotros le proporcionamos nutrientes a estos microorganismos para que ellos se desarrollen. A medida que ellos se desarrollan, entonces aumentan las cantidades y por ende aumenta la cantidad de proteína. La FES no es nada nuevo, ya es algo viejo. Entre la importancia que tiene también es de que estos microorganismos que se reproducen a través de la FES producen algunas sustancias secundarias de ellos que nos ayudan a controlar algunas enfermedades, como por ejemplo algunos antibióticos. Estos antibióticos ya las segregan en el tracto digestivo y pueden expulsar microorganismos patógenos que nos están afectando a los animales. ¿En qué consiste la FES? La FES consiste, como les decía anteriormente, en utilizar un material sólido, dejarlo fermentando aeróbicamente y luego añadirle al sustrato algunos ingredientes que estos microorganismos necesitan. Anteriormente se han hecho estudios en otros países donde tenemos, por ejemplo, cultivos sumergidos de estado sólido de la guayaba de desecho. La guayaba que nosotros botamos, que prácticamente se le saca el jugo para hacer algunos jugos, ese desperdicio se puede hacer una fermentación en estado sólido también. Luego también tenemos la microbiota aeróbica de la caña fermentada con excreta vacuna como alternativa alimentaria. Esta microbiota aerobia se produce con la misma caña, lo único que se le añade excreta vacuna
En la excreta vacuna lo que hay es un material sólido también, ya cuando está seco, y hay ciertas bacterias benéficas que están presentes ahí, que si nosotros le proporcionamos nutrientes, entonces ellas se desarrollan. Y eso nos convierte en proteína microbiana. Luego tenemos también fermentación en estado sólido de la cascarilla de café. A esto se le adicionó un producto que se llama Vitafer, y también es otro de los materiales sólidos que nos puede servir para fermentación en estado sólido. También tenemos fermentación en estado sólido de la papa como alternativa tecnológica para alimentación animal. Esta fermentación, todo el desperdicio que sale de la papa, producto de que se le ha sacado el almidón, todo eso nos puede servir también para fermentación en estado sólido. Luego también tenemos lo que es la sacharina rústica, una aplicación biotecnológica para la alimentación animal. Esta sacharina rústica no es ni más ni menos que la misma fez que estamos hablando. La sacharina, lo que nosotros hacemos es adicionarle un poco de marango, y por eso es que nosotros llamamos fez moringa. También hablamos de la inclusión de sulfato de amonio como aditivo para la elaboración de sacharina rústica. La sacharina rústica, como ustedes saben, si alguno la ha elaborado, lo que se adiciona nada más es urea con sal mineral, y eso se deja fermentando por 12 horas y al siguiente día se le puede proporcionar al ganado bovino. En este caso nosotros lo que hicimos, se lo dábamos a los cerdos. Este es un ejemplo de algunos metabolitos secundarios, algunas sustancias secundarias que son producidas por fermentación en estado sólido. Y ahí tenemos lo que es el producto, lo que se produce, el tipo de microorganismo, el sustrato que utilizamos, y por otro lado tenemos la referencia de quién fue el que hizo este estudio. En este caso, nuestro objetivo general era generar información que nos permitiera valorar desde una perspectiva holística la inclusión de fuentes proteicas alternativas no convencionales en la dieta de cerdos de engorde, orientada a reducir los consumos de granos, de cereales que compiten con la alimentación humana, y potenciar la utilización de los recursos locales de manera sostenible. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos promoviendo de que los animales se sigan alimentando solo a base de concentrado, o en este caso de los cereales. ¿Por qué? Porque muchos de estos granos que nosotros utilizamos en los concentrados son los que nosotros utilizamos para alimentarnos, o sea, para que la población se alimente. Un ejemplo de esto es el sorgo, el maíz, y no es justo de que estos productos que nosotros utilizamos para alimentación humana se los estemos dando a los cerdos, cuando en el campo tenemos otra gran cantidad de recursos que podemos utilizar para la alimentación de los cerdos. El objetivo específico de este estudio era evaluar el efecto de diferentes niveles de fez moringa en la alimentación de cerdos de engorde sobre su comportamiento productivo, entre ellos peso vivo, consumo, ganancia de peso, conversión alimenticia, entre otros. Realizar un análisis financiero también de los tratamientos utilizados en el engorde de cerdos, haciendo una metodología de sus presupuestos parciales. El proceso para la elaboración de la fez moringa es el siguiente. Tenemos la caña de azúcar, la cortamos, la que sea desprovista de hojas, solo lo que es el tallo nada más. Luego esto lo picamos, pesamos la cantidad que vamos a poner a fermentar, y adicionamos los aditivos, entre ellos la sal mineral, la urea, el sulfato de amonio, y luego lo dejamos fermentar. Estamos también, cuando estamos fermentándolo, entonces nosotros estamos evaluando la temperatura y la humedad que está presente en el sustrato. Le damos vuelta cada 4 horas para que todo se homogeneice, y luego adicionamos también en ese momento lo que es el follaje fresco de marango. Luego lo dejamos secar aproximadamente por 36 horas,
y después de 36 horas nosotros lo sacamos directamente al sol para parar la fermentación. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, normalmente ustedes saben que la caña de azúcar es muy baja en proteína y es muy indigestible, ya que tiene una gran cantidad de fibra de detergente neutro de 66.94 y la proteína apenas llega a un 2.2. Cuando se realizó el estudio, la Fez Moringa al 10%, o sea, con inclusión de 10% de moringa, de follaje fresco de moringa, nosotros obtuvimos un 16.8% de proteína y la FDN la bajamos a 47.31. Eso significa que a medida que se baja ese nivel de fibra, entonces el alimento se vuelve más digestible. Luego hicimos pruebas con 15% de inclusión de moringa, con 20% de moringa y con 25% de moringa. Cuando logramos obtener los mejores resultados fue cuando tuvimos 25% de moringa en la inclusión, ya que la proteína nos llegó a 23.02 y la fibra nos bajó hasta 45.13% de fibra de detergente neutro. Luego esto lo que hicimos fue tener un concentrado comercial como testigo para trasladarlo a la respuesta animal en lo que respecta a los cerdos. Teníamos 3 grupos de cerdos, cada uno con 5 repeticiones, con 5 cerdos, y se formuló una dieta que fuera isoproteica e isoenergética. En este caso, recordemos también de que a los cerdos no podemos darle un alimento con demasiada fibra, porque ellos no tienen una capacidad para poderla digerir. En este caso, la literatura afirma de que un cerdo engorde puede llegar hasta un 10% de tolerancia de fibra. Entonces nosotros buscamos cómo formular con esa tolerancia a la fibra. Cuando nosotros formulamos el concentrado, entonces lo que hicimos fue adicionar un 15% de Fez Moringa en el concentrado y otro concentrado con 25% de Fez Moringa. Si ustedes se fijan en esa tabla, la proteína bruta era de 15% aproximadamente, 16% en el otro y 16.2% en el tratamiento 3. Luego teníamos una energía metabolizable de 3230 megacalorías y teníamos una fibra de 5.28 que nos ofrecía el concentrado comercial, y los que llevaban Fez Moringa tenían 8.23 y 11.20% como máximo de fibra. El presupuesto de producción de Fez se valoró en este caso y nos arrojó de que una Fez con 25% de moringa nos costaba un kilo ya seco $13. Si esto lo comparamos con un kilogramo de maíz que tiene 9.2% de proteína y que cuesta en el mercado $0.28, vemos nosotros que es más factible realizar la Fez Moringa, ya que tenemos 23% de proteína, pero también es de bajo costo. Las variables que se estudiaron en los cerdos, tenemos el peso final, que va a ser igual al peso inicial más el incremento de peso. Tenemos la ganancia media diaria, que es el incremento de peso entre el periodo de estudio. Tenemos la conversión de alimento, tenemos el consumo de alimento y tenemos la ganancia de peso, que la ganancia de peso es el peso final menos el peso inicial durante el periodo. ¿Qué logramos obtener en este caso? En este caso obtuvimos un comportamiento productivo de los cerdos alimentados con diferentes niveles de Fez Moringa
en cual el peso final no varió o no tuvo diferencias significativas entre los grupos de cerdo. ¿Por qué? Porque entonces con el concentrado comercial se obtuvo 92.20 kilos y con los concentrados que nosotros hicimos con inclusión de Fez Moringa llegamos a obtener 85.92 y 83.72 kilos. La ganancia media diaria en el concentrado comercial teníamos de 590.8 gramos de proteína por día, mientras que en el concentrado con 15 y con 25% de inclusión de Fez Moringa llevamos a 513 y 502 gramos de ganancia media diaria. Tampoco estadísticamente pues no tuvimos diferencias significativas. Luego la ganancia de peso total durante el periodo de estudio fue de 35.49 para el tratamiento comercial, para el concentrado comercial, y 30.84 para el que tenía 15% de inclusión de Fez Moringa y 30.12 para el que tenía 25% de inclusión de Fez Moringa. Tampoco no se obtuvo diferencias tan grandes en la ganancia de peso total. La conversión de alimento fue de 1.81 en el concentrado comercial, 1.80 en el tratamiento con 15% y de 1.73 en el que tenía 25%. ¿Qué significa esto? Esto significa de que no hubo diferencia entre el concentrado comercial y el que tenía 15% de Fez Moringa, pero sí hubo diferencia con el que tenía 25% de Fez Moringa. Esto luego nosotros, teniendo ya lo que era el consumo de alimento, lógicamente si ustedes se fijan, ese 1.73 de consumo de alimento, los animales bajaron el consumo al inicio del periodo de estudio. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a consumir un alimento tan fibroso, además de que esto también reduce el consumo por la cantidad de fibra que ellos han estado consumiendo. Luego, cuando valoramos la conversión de alimentos, vemos nosotros que tenemos 3.06 para el concentrado comercial, 3.51 para el que tenía 15% de inclusión de Fez Moringa y 3.45 para el que tenía 25% de Fez Moringa. Hay una diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque quienes convirtieron más alimentos fueron los que consumieron con 25% de Fez Moringa. Si ustedes se fijan, estos animales consumieron menos alimentos, pero también fueron los que convirtieron más alimentos en carne. Se hicieron algunos estudios como características de la canal y la calidad. Entre ellos se tomó en cuenta lo que era el peso al sacrificio, el peso de la canal caliente, el peso de la carne, las lonjas y los huesos. El rendimiento en canal de estos animales fue de 77.8 para el concentrado comercial, 77.7 para el que tenía 15% de Fez Moringa y 75.7% para el que tenía 25%. Y luego también tenemos algunos estudios que hicimos sobre el espesor de la grasa dorsal y así como también la calidad de la carne, la humedad que tenía y la grasa intramuscular. Los animales que nosotros alimentamos con más Fez Moringa, que tenían alimentos más Fez Moringa, estos animales llegaron a tener menos grasa intramuscular. Y en lo que respecta a la humedad, estaba con el mejor grado de humedad. El color de la carne para todos tuvo una valoración de 3. También se hicieron algunos estudios sobre morfometría de los órganos digestivos del cerdo. En este caso
tenemos el estómago, el hígado, el intestino delgado y el intestino grueso. Aquellos animales, era de esperarse que aquellos animales entonces que consumieron concentrado comercial con un 25% de inclusión de fenmoringa, tuvieron un estómago con mayor peso y con mayor longitud. El hígado incluso fue más pesado y más largo. El intestino delgado fue más largo y más pesado. El intestino grueso fue más largo y más pesado también, así como lo pueden apreciar ahí. Por último, también se hizo un estudio de análisis financiero. Este análisis financiero se tomaron en cuenta lo que eran las utilidades que nosotros podíamos recibir producto de la utilización de esta alternativa no convencional. En este caso, se compararon el concentrado comercial con el concentrado que tenía 15% de inclusión de fenmoringa, y resulta que si dejamos, ¿qué significa esto? Que si dejamos nosotros de utilizar el concentrado comercial y utilizamos el segundo, que es concentrado con 15% de fenmoringa, entonces nosotros perdemos $3.2 por animal. Sin embargo, cuando nosotros comparamos el concentrado comercial con el concentrado que tiene 25% de fenmoringa, nosotros logramos obtener $0.29 por animal. ¿Qué significa? Que es más rentable entonces que utilicemos la alternativa no convencional con 25% de fenmoringa que utilicemos el concentrado comercial. Como les decía, el concentrado comercial también trae ingredientes que deben de ser utilizados para la alimentación humana y no para la alimentación animal. Conclusiones finales de esto. Con la inclusión de moringa en el proceso de fermentación en estado sólido, la caña de azúcar no afecta los indicadores fermentativos de temperatura, fermentación, humedad del sustrato. Con la inclusión del 25% de moringa se mejora el valor nutricional, llegando hasta un 23.02% de proteína y 45.13% de fibra de detergente neutro. Por otra parte, según los estudios realizados, se concluye que en esta etapa de crecimiento y finalización es factible sustituir hasta un 25% de la fuente proteica del concentrado comercial por fenmoringa, sin afectar los índices productivos ni la calidad de la canal. El peso relativo del estómago, intestino delgado, intestino grueso y el hígado se incrementó en los animales que consumieron la ración con 15-25% de inclusión de fenmoringa, pero tampoco afectó el comportamiento productivo de los cerdos. Y por último, el análisis financiero demostró que al incluir el 25% de fenmoringa en el concentrado comercial es más rentable, ya que se obtuvo una utilidad de $0.29. ¿Qué recomendaciones tenemos? Se recomienda el uso de recursos alternativos locales, utilizando la tecnología de FES o fermentación en estado sólido como una opción viable en la elaboración de dietas para cerdo, ya sea en etapa de crecimiento o finalización, por no afectar los parámetros productivos y reproductivos de los cerdos en el engorde, y por ello es necesario manejar con precaución los niveles de inclusión de dichas materias primas, principalmente aquellas con alto nivel de fibra, ya que pueden afectar la fisiología digestiva de los cerdos a edades tempranas y al mismo tiempo afectar los parámetros productivos. Eso significa entonces que animales en desarrollo o animales que están después del destete, nosotros no podemos ofrecerle este tipo de alimento por tener alto grado de fibra. Para animales que ya están en engorde, sí nosotros podemos utilizar este alimento, ya que ellos sí pueden
digerir, por así decirlo, parte de la fibra. Y no, esto no lo hacen en el intestino, en el estómago, sino que esto lo hacen en el intestino grueso. Muchas gracias. ¿Quién la para? Gracias, Wendell, por esa exposición valiosísima que nos acabas de presentar en estos momentos. Espero que a todos ustedes siempre les haya sido de mucha ayuda toda esta información que nos ha traído Wendell, y siempre recordándoles que si quieres saber más sobre este tema u otro, puede visitar nuestras páginas web www.inta.gov.ni, también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, salimos como INTA Nicaragua. Cuando se suscriban les aparecerá una campanita, ustedes les dan clic para siempre recibir todas las notificaciones del video que subimos a diario. Hasta la próxima.